Yo lo que hago es ir copiando todo en la compu para no perderme, así llevo el hilo. Sí, pues yo sí muy voy bien. escribiendo. Yo también estoy escribiendo. Yo soy de compu, Sí. pero la verdad es de que buena idea. Sí, sí, a mano no lo lograría. ¿Qué esperanza? Yo voy creando mis abreviaturas y después tengo que andarme acordando qué quería decir con eso. Mi propia taquigrafía, dirías tú. Sí, Sí, cabal. cabalmente. Ay, sí. Estoy leyendo el chat que envió Betsaida y dice que por favor compartamos nuestra predicación. O sea Sí, que, ajá, pero dijo que iba a tener un auxiliar y yo miro que ahí hay alguien pero conectado. que iba a grabar, que solo iba Ah, a grabar. Dice, un auxiliar del curso estará grabando la sesión. 3, ustedes harán la caridad de compartir su predicación de Jonás. sí, pues, pero todavía no está grabando, miro yo. Hola, buenas noches. Ahí aparece en donde está Gaby, aparece un signo como amarillo, no sé si es eso. Ah, No. no, cuando está grabando aparece un botón rojo con el signo de que está corriendo. Ya Ya. están grabando, dice. Ya envió mensaje. Bueno, Ya, ¿quién va ya primero? está. Si quieren, empiezo. Voy Gracias. voy Bye. a poner mi nota de voz desde el teléfono porque ahí la tengo. Me cuentan, por favor, si se escucha bien. Buenas tardes. Voy a compartirles hoy una breve reflexión. ¿Sí se escucha? Sí. Gracias. Sí. Sobre la historia de Jonás. La historia de Jonás nos habla de algo muy humano. Jonás era un profeta a quien Dios llamó para ir a la ciudad de Nínive y anunciar que las personas debían cambiar su forma de vivir. Pero Jonás no quiso aceptar esa misión. En lugar de obedecer, decidió huir y se subió a un barco que iba hacia Tarsis, tratando de escapar de la llamada de Dios. A primera vista puede parecer que esta historia está muy lejos de nuestra vida, pero en realidad se parece mucho a lo que nosotros hacemos. Tal vez nosotros no huimos a una ciudad lejana como Jonás, pero muchas veces escapamos de lo que Dios nos pide. Lo hacemos llenándonos de compromisos, manteniéndonos siempre ocupados o absorbiéndonos completamente en el trabajo para no escuchar
lo que está pasando en nuestro interior. Es una forma de huir sin movernos del lugar. En la historia vemos que Dios no abandona a Jonás. A través de la tormenta y del tiempo que pasa dentro del gran pez, Jonás comienza a reflexionar. En ese momento difícil, él se da cuenta de que no puede huir de Dios y que necesita volver a escucharlo. Dios entonces le da una segunda oportunidad. Jonás finalmente va a Nínive, anuncia el mensaje y lo sorprendente es que las personas escuchan y se arrepienten, cambian su forma de vivir y Dios, en su infinita misericordia, decide perdonar. Esto nos muestra algo muy importante. Dios es un Dios de misericordia, que siempre busca que las personas cambien y tengan una nueva oportunidad. La historia también nos enseña algo sobre la vocación. La vocación no significa imponer nuestra voluntad, sino tener disponibilidad para responder al llamado de Dios y creerle, incluso cuando no entendemos todo. Por eso hoy la historia de Jonás nos invita a preguntarnos, ¿de qué manera estoy huyendo yo? ¿Estoy demasiado ocupado para escuchar a Dios? Tal vez lo que Dios nos pide no es algo extraordinario, sino simplemente tener un corazón dispuesto a escucharlo y confiar en Él y a ser obedientes. Muchas gracias por escucharme. Eso sería. Gracias, Nidia. Gracias a ustedes. Gracias, por Nidia. Sí. ¿Puedo leer yo mi trabajo? Así salgo de la pena de una vez. Bueno, el profeta Jonás. Jonás, el quinto de los profetas menores, es llamado el antiprofeta porque se empeña en llevarle la contraria a Dios. A través de los 4 capítulos que forman este libro del Antiguo Testamento, podemos darnos cuenta cómo Dios siempre busca que el hombre regrese a Él para realizar su plan de salvación. Y en esta oportunidad el Señor pone sus ojos en Jonás y le encarga una misión: llevar su mensaje de salvación al pueblo pagano de Nínive. Y Jonás, un hombre que al igual que muchos de nosotros en algún momento de nuestra vida, rehuye a este llamado y escapa, según él, de la vista de Dios. ¿Cuántos de nosotros hemos vivido esto? Recibimos el llamado, pero nuestra falta de valor, al no sentirnos dignos, por no querer salir de nuestra zona de confort, o porque nuestros errores nos han alejado de Dios, nos oponemos al plan de Dios en nuestras vidas, logrando solamente sentirnos frustrados al no vivir nuestra vocación. Y así como Jonás trata de huir a Tarsis. Hoy podemos preguntarnos hacia dónde estamos huyendo, pero Dios, experto en hacerse el encontradizo, redirecciona el camino de Jonás y a través de una tormenta y de las dudas de los marineros que lo increpan, cae en la cuenta y reconoce el mal que provoca al no obedecer la voluntad del Señor y pide a los marineros que lo arrojen al mar. Y al tomar esta decisión, inicia tal vez aún sin aceptarlo, a ser instrumento del plan de Dios, ya que los marineros invocan al Señor de Jonás, reconocen su poder y se convierten a su amor, dejándonos como lección que Dios siempre está dispuesto a darnos segundas oportunidades y que cuando empezamos a seguir la voluntad de Dios, empezamos también a llevar bendición a quienes nos rodeen. Pero la misión de Jonás aún no se ha completado. Al ser arrojado del mar, Dios envía un gran pez que se lo traga y la historia cuenta que pasa 3 días y 3 noches en el vientre del animal. Y al verse en esa oscura soledad, vuelve su mirada a Dios. Y como muchos de nosotros, en nuestros momentos más dolorosos y oscuros, implora la misericordia de Dios y se compromete a ser obediente a su voluntad. Ofrece su sacrificio como agradecimiento y reconoce que la salvación solamente viene de Dios. Y Él lo salva. Lo pone en tierra firme y nuevamente lo envía a Nínive. Y Jonás comparte el mensaje del Señor. Dentro de 40 días, Nínive será arrasada. Y los ninivitas con su rey creen y con oraciones y sacrificios, tanto hombres como animales, hacen ayuno y se arrepienten de sus malas acciones. Y Dios, que es grande en misericordia, no cumple su amenaza.
diciéndonos con esto que nadie está fuera de regresar a su amor, no importando nuestro pasado, su misericordia es ilimitada, que nuestro sincero arrepentimiento mueve su compasión y que podemos iniciar una nueva vida tomados de su mano. Pero Jonás, al contrario de sentirse feliz por la conversión de los ninivitas, así como el hijo mayor de la parábola del hijo pródigo con el regreso de su hermano menor, se siente irritado y molesto, porque no mira justa la misericordia de Dios. ¿Cuántas veces nosotros como Jonás juzgamos la voluntad de Dios? ¿Cuántas veces nos tomamos el derecho de juzgar a nuestro prójimo porque nos creemos superiores? Muchas veces creemos que por sentirnos cerca de Él, tenemos el derecho de juzgar quién merece y quién no su misericordia. Y no nos damos cuenta, o en nuestra soberbia no reconocemos toda la misericordia que hemos recibido de Dios a lo largo de nuestra vida. Que a través de la historia de Jonás podamos entender que no podemos huir de la presencia del llamado que Dios nos hace y que debemos estar atentos porque utiliza cualquier medio para llamar nuestra atención, sacarnos de nuestra comodidad para que nos abramos a los demás. Que su misericordia es inmensa y es para todos, no importando pasado, buenos o malos, amigos o enemigos, porque su deseo es la salvación de todos, incluyendo la nuestra, por supuesto. Y que nuestra vida en medio de nuestras imperfecciones y debilidades debe llevarse con obediencia en diaria conversión, con oración, ayuno, caridad y sincera misericordia para nosotros mismos y para con los demás. Muchas gracias por escuchar. Gracias. Les comparto el mío. Buenas tardes. Hemos iniciado la Cuaresma, que nos prepara para la Semana Santa y nos lleva en un itinerario de conversión, porque no solamente aquellos que están abiertamente alejados de Dios necesitan convertirse. También quienes estamos, entre comillas, cerca, debemos experimentar este proceso. Para ello, vamos a reflexionar sobre el libro del profeta Jonás, quien no fue un profeta típico, sino uno que inicialmente le dijo no a Dios. Él huyó, no fue a donde Dios le enviaba, sino que rechazó su vocación, pero en la dificultad rezó a Dios y aceptó la vocación que le llevó a la misión. ¿Nosotros alguna vez nos hemos detenido a pensar si rechazamos a Dios? Es probable que no nos parezca lo que Dios quiere para nosotros y por eso tomemos un camino equivocado para huir de Él. Sin embargo, alejarnos de Dios y su misión nos lleva a tocar fondo, a que las dificultades nos alcancen y entonces clamamos a Él. Entonces Él no dudará en rescatarnos y darnos una nueva oportunidad de hacer las cosas bien. Es por eso que Dios permite las dificultades, que éstas lleguen a nuestra vida. No son un castigo, son muestra de su misericordia y que Él cree en nosotros. Y nosotros debemos creer también en Él para tener vida en plenitud. Tenemos dos opciones. O imitamos a Jonás y vamos a dar una gran vuelta antes de aceptar nuestra vocación y cumplir la misión que Dios tiene para nosotros. O somos como Jesús, el nuevo Jonás, que no huye de la misión y es mensaje vivo de Dios. Ustedes pensarán que, a pesar de su obediencia, igual mataron a Jesús. Y como Jonás estuvo 3 días en el vientre de la ballena, él estuvo 3 días muerto. Pero veamos que en el Señor todo tiene un sentido y un aparente fracaso, bajo la perspectiva de la fe, nos llevará a la resurrección, al cumplimiento de las promesas y a tener vida eterna en Cristo Jesús. Ahora bien, podemos tomar lo bueno y ser como Jonás o como el hijo menor en la parábola del hijo pródigo, que en la peor situación que podían atravesar, reflexionaron, se arrepintieron y volvieron para ser recibidos por nuestro Padre Dios
con los brazos abiertos, experimentando la profunda misericordia que emana de su corazón. Dejemos atrás el pecado y la mezquindad de pensar que el amor de Dios es para unos pocos, para un grupo privilegiado, y vivamos la alegría de saber que Dios nos ama a todos y que quiere nuestra conversión y salvación. No importa qué tan alejados estemos de Él, no importa si se es cristiano o no. Nuestra misión debe ser un voto de obediencia al mandato de Jesús. Vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda la creación. Porque recordemos que el éxito de un profeta no está en que se cumplan quizás esas desgracias que anuncia, sino está en la conversión. Y a llevar ese mensaje de esperanza estamos todos llamados. Que esta Cuaresma tengamos un nuevo encuentro personal con el Señor que nos permita entablar un diálogo, acercarnos más a Él a través de la oración, de las obras de misericordia, para encontrar el sentido de la misión en cada uno, de forma personal, y que siempre tengamos el anhelo de querer cambiar de vida. Como el Señor mismo nos dijo, sean perfectos como su Padre Dios es perfecto, lo cual se traduce en el amor que lleguemos a tener y por ende a proyectar en los demás. No solo hablemos de Cristo, demos testimonio de Él con nuestra propia vida. Bendiciones. Gracias. Gracias, Gaby. Qué bonito. Gracias, gracias a Dios. ¿Algún otro valiente por ahí? No sé si puedo pasar yo. Buenas noches. Buenas noches, Romario. ¿Cuántas veces hemos recibido una invitación a un retiro o a una santa Eucaristía, a una hora santa o a participar en algún encuentro religioso o vocacional y hemos sentido ese deseo de ir, pero al final no vamos? E inventamos cualquier excusa para no asistir e incluso hasta nos vamos de vacaciones. Pues esto le pasó al profeta Jonás, quien escuchó a Dios y no quiso ir a donde Dios lo había enviado a predicar su mensaje. No por desobediencia, sino porque en su interior sabía que este pueblo perverso, que anteriormente había hecho mucho daño a Israel, no se merecía que Dios les avisara y menos les tuviera compasión. Él prefería que simplemente Dios descargara su ira contra ellos por todas sus maldades. Suena cruel, ¿verdad? Pues ahora bien, ¿a quién no le ha pasado que de repente comete un error en la casa, en el colegio, en el trabajo o con su pareja y uno quisiera como que se lo tragara a la tierra? Pues esta fue la actitud de Jonás, que pensó escapar de la vista de Dios huyendo rumbo a Tarsis, el llamado fin del mundo de aquella época, como si uno pudiera esconderse de Dios. ¿Quién no ha dicho una mentira alguna vez? Creo que todos lo hemos hecho. Al principio hay intriga, zozobra y miedo de ser descubiertos. Y cuando le descubren, llega la vergüenza y el remordimiento. Jonás se embarca en alta mar y mientras tanto una gran tormenta se forma. Todos se asustan menos Jonás, que despreocupado duerme. Los marineros lo despiertan, lo interrogan y lo hallan como el culpable de haberles traído la mala suerte. ¿Cómo se ha de haber sentido Jonás? A lo mejor como quien es descubierto en su mentira. Pero éste acepta que todo es su culpa y pide que lo arrojen al mar. ¿Cuántas veces en lo peor de nuestras tormentas nos hemos dejado llevar por el camino fácil, pensando en que se solucionará todo de la mejor manera y sucede lo contrario?
Por eso hay muchos que, como Jonás, han visto como mejor opción el llegar a quitarse la vida, pensando que es lo mejor que pueden hacer. Por esto, Dios dispuso un gran pez para que se tragara a aquel profeta, y ciertamente después, para los marineros, la tempestad cesó, mientras Jonás era conducido al abismo del mar. Ahí clama a Dios, se arrepiente y empieza un proceso de conversión personal, y Dios le escucha y hace que el pez lo devuelva a la orilla del mar después de pasar 3 días en el abismo, para ahora sí llevar su mensaje a aquella nación pagana de Nínive. Jonás predica el mensaje de conversión en Nínive y el mensaje se esparce como un intenso incendio por toda la nación, removiendo las conciencias y los corazones de quienes lo escuchan, y llega a oídos del rey, quien cree en estas palabras y manda a que todos en el reino, personas libres, esclavos, incluso los animales, ayunen y se arrepientan y dejen de hacer el mal, para que Dios les perdone. Y he aquí que Dios les tiene misericordia y los perdona. Pero esto asombra a Jonás, que se enfada con Dios. Cualquiera en su lugar saltaría de la emoción de haber hecho que el mensaje diera frutos. Pero Jonás no. Aquí podemos ver a Jonás como aquel hijo mayor en la parábola del hijo pródigo, que se molesta con su padre porque ha perdonado a su hermano menor que se había ido a malgastar toda su herencia. ¿Quién no se ha enfadado con Dios porque nuestros planes no salen como nosotros los queremos? Pero ha salido como Dios los quería. Haya sido como haya sido nuestras vidas, si nos arrepentimos con sinceridad y volvemos a Dios, Él, como buen Padre, lleno de amor y misericordia, nos perdona y nos restituye como hijos que somos, porque Dios es amor y misericordia. Gracias. Buenas noches, ¿puedo compartir yo lo que escribí? Ok. Sí, Juan Carlos, por favor. Solo les pido disculpa que la cámara no me está funcionando de la semana pasada, pero espero que me escuchen bien. Ok. Jonás es uno de los profetas menores llamado el antiprofeta. Esto es algo que hemos ido aprendiendo, viendo y escuchando a través de la historia y de los años. Jonás tiene una vida complicada porque dentro de su ser vive un conflicto de obediencia, a diferencia de otros profetas que de inmediato dijeron sí y continuaron el camino que el Señor les había enviado. Dios envía a Jonás hacia Nínive a predicar y hacer que el pueblo de Nínive se convierta y reciba la misericordia de Dios, y que si no se arrepienten serán castigados. Pero aquí empiezan los conflictos de Jonás, los cuales yo los comparo mucho con nuestra vida actual. Jonás en su primera reacción es: yo no lo quiero hacer. No lo quiero hacer, ¿por qué? Porque él decía que el pueblo de Nínive no merecía tanta misericordia, tanta compasión, ¿verdad? Y sabía, Jonás estaba seguro que Dios sí los iba a perdonar, que Dios sí los iba a encontrar misericordia en ellos, por un poco que se empezaran a arrepentir. Nuestra condición humana muchas veces nos lleva hacia esa parte de Jonás. Nos damos cuenta que personas que están en la iglesia y empezamos a juzgar diciendo: pero si este es más pecador que yo, o este hace y deshace,
¿por qué él recibe todos estos privilegios? Y yo, que hago las cosas de mejor manera, que trato de hacerlas, ¿por qué no las recibo? Entonces de ahí nos estamos reflejando en esa parte de Jonás. Y ojalá que nos podamos reflejar en la siguiente parte, siguiente etapa de Jonás. Porque Jonás, sabiendo de la misericordia de Dios, cuando va huyendo en el barco, y se da cuenta, está tan tranquilo él, con la confianza al 100% en Dios, que él está dormido, mientras que la tormenta está azotando el barco para un lado y para otro, y él está relajado, tranquilamente dormido. Cuando lo despiertan los marineros y todos, que cada quien le había estado rezando a su Dios, él tranquilamente se levanta y ya sabe qué es lo que tiene que hacer, ¿verdad? Porque él mismo le dice, ok, tírenme al mar y todo volverá a la normalidad. Y efectivamente eso pasó. Ahora, si lo traemos al presente, ¿cuántos de nosotros tenemos la suficiente confianza en Dios de decir, ok, esto es simple y sencillamente de soltar esto y la misericordia de Dios me va a traer esa paz que yo necesito, esa paz que necesita mi comunidad, esa paz que necesita mi entorno? Y hay otra parte, cuando ya Jonás ha hecho su obra en Nínive y todo, él le sigue renegando a Dios. Él sigue peleando con Dios al extremo de decir, más vale morir que vivir. O sea, y Dios lo cuestiona y le dice, pero tan así, hasta ese extremo de pedir morir. Y entonces Jonás, él sigue en su pleito con Dios, sigue su pleito muy particular con Dios. Jonás sale de la ciudad, ya que ha predicado, sale de la ciudad y se instala ahí para ver qué va a pasar con la ciudad. Y Dios, en su misericordia, manda que crezca un ricino, ¿verdad? Que lo cubre, ¿para qué? Para que no le dé insolación, para que él esté tranquilo y tenga sombrita ahí. Pues Jonás feliz. Pero ¿qué pasó? Dios también mandó un gusano para que se comiera el ricino. Cuando se comió el ricino, se empezó a comer el ricino y todo, el ricino se secó. Y Jonás sintió compasión por la planta y otra vez reclamó a Dios que porque había sido capaz de acabar con ese ricino que él le estaba sirviendo. Y entonces Dios le dice, y bueno, Jonás vuelve a decir, valdría más morir que vivir. Y entonces Dios le dice, ¿crees tú que valdría más la pena morir por una planta que tú no lo has plantado, tú no lo has trabajado, tú no la hiciste crecer y que está hecha para vivir y morir de un día para otro? ¿Te das cuenta hasta dónde llega la soberbia de nosotros los hombres? ¿No? Entonces, ¿cuántas veces nos ha pasado que estamos en el trabajo dentro de la iglesia y sentimos que todo va súper bien y de repente empiezan a pasar situaciones que como que nos retroceden? Entonces yo me comparo aquí en este preciso momento con ese Jonás que ya estaba tranquilo, tenía hasta su ricino, él estaba feliz ahí con su sombrita y todo, pero se le acaba, se muere la planta y entonces vuelve a renegar. Y muchas veces nosotros renegamos ante Dios porque las cosas no se siguen dando sobre ruedas como según nosotros las estábamos haciendo. Es de ponerse en los zapatos de Jonás, pero el Jonás de hoy, que somos nosotros. Nosotros estamos en la posición en que le reclamamos a Dios, en que no le creemos a Dios y que si le creemos, lo desafiamos. Todavía dudamos de su misericordia. Muchas gracias, compañeros. Gracias. Voy a participar, pero me ayudan a... Es que estoy en un lugar, vamos a ver. Si tomamos caminos contrarios al propósito. ¿Sí se escucha? Acá tenemos una hoja. ¿Cuántas veces hemos huido de Dios y tomamos caminos contrarios
contrarios al propósito que tiene para nosotros. Acá tenemos una hoja de ruta de la mano del libro de Jonás. Dios llama a Jonás y le dice: levántate y ve a Nínive. Jonás 1, versículo 1. Nínive, una tierra de paganos, opresores, una ciudad amenazante para Israel. Jonás, un profeta hebreo, creyente de Dios. Se negó, fue desobediente. No tuvo misericordia. Pensó como el hijo mayor en la parábola del hijo pródigo. Lucas 15, versículo 25 en adelante. Jonás hace lo contrario. Huye hacia Tarsis y toma un barco. Jonás 1:3. En esta huida, Dios manda una tormenta, un alto, un tiempo. Intercepta el camino. Pero hay más personas involucradas. Él va en embarcación con marineros y los marineros deben despertarlo, lo despiertan porque Jonás dormía. Y él, después de las preguntas que le hace, pues él dice que es profeta y que cree en Dios. Vienen los marineros y le dicen que él clame a Dios para que cese la tormenta. Empiezan a tirarse las suertes y le cae a Jonás. Él la acepta y sabía por qué la dificultad. Él conocía que había negado que Dios le había pedido como un mandato. Y entonces él pide, sabiendo que Dios iba a interceder, pide que lo arrojen al mar. Siendo arrojado al mar, viene un pez y se lo traga. Jonás permanece 3 días y 3 noches en el vientre del pez, del cetáceo. Podemos ver un anticipo de la vida de Jesús. Mateo 12:40. Dice Jesús: así estará el Hijo del Hombre en las entrañas de la tierra 3 días y 3 noches. Esta situación para Jonás fue dificultad, silencio, desolación, crisis, motivo para ser alguien recapacitado. Definitivamente fue un encuentro con él mismo y con Dios. Jonás, siendo profeta, necesitaba la mano correctiva del Padre para convertirse. Dios seguía activo en la vida de Jonás. Jonás, tocado por esa situación, ora y clama a Dios desde su dificultad y Él le da una segunda oportunidad. ¿Cuántas oportunidades Dios nos ha dado a nosotros, hermanos? Dios lo escucha, lo rescata, porque es un Dios de amor y misericordia. Además, no podemos alejarnos del plan que Él tiene para nuestra vida. Jonás entonces atiende el llamado, se dirige a Nínive y toda la nación se arrepiente. Lo podemos ver en Jonás 3. Sí. Me gusta verte desde Sí, de todos. El plan de Dios es que todos nos salvemos y envía a su único Hijo, Jesucristo, que desde su obediencia nos salva. Jesús, al contrario que Jonás, conocía y sabía quién era. Mateo 3:17 nos habla de la identidad de Dios, de Jesús. Este es mi Hijo amado, en quien me complazco. Dios busca al profeta rebelde y desobediente y se vive actualmente. Dios nos busca, nos llama, siendo pecadores. Busca la ciudad pecadora, como alcanzó con su misericordia al Hijo pródigo. Lucas 15, 11, 21. Busca al mundo entero. Juan 3:16. Y hoy también te busca a ti, me busca a mí. Apocalipsis 3:20. Él conoce los planes y los designios que tiene para nosotros, que son de bien. Jeremías 29:11. ¿Estás dispuesto a atender el llamado y seguir el plan perfecto que Él tiene para ti?
Gracias. ¿A qué hora tenemos el receso? A las 7:20, ¿no? A las 7:20, sí, ya estamos cerca del receso. ¿Y será que es que no sé quién tiene el mando de esto? ¿Será que lo van a suspender y lo van a habilitar? No sé. ¿Cómo lo irán a manejar? Ahí está el usuario de Betsy, yo digo que desde ahí nos tendrían que indicar. Ya escribieron que esta llamada se queda abierta, dice. ¿Y si le damos de corrido y suspendemos antes de la clase de Fray? No. Pues sería mejor tal vez, ¿verdad? A mí me parece. Como ustedes. Como ustedes gusten. Sí, también yo pienso que también dar de corrido cuando terminemos de presentar todos. Ya. Ajá. Sí, esa es la ventaja, que aquí no caduca el tiempo. Aquí tenemos suficiente tiempo para darle de corrido. Cierto, Juan Carlos, eso es. Gracias, eso es. A ver quién continúa. Buenas noches, compañero. A ver, ¿me escucha? A ver Sí. A ver si escucha mi audio. A ver, espera un momento. Me aviso. Saludos y escucha? bendiciones. Hoy voy a hablar un poco sobre lo que la vida de Jonás y sobre en nuestra vida, más que todo eso, ¿no? Y es una bendición para mí y qué es lo que realmente enseña Dios a través del profeta Jonás hacia nosotros, más que todo eso. Es como una pequeña mini predicación. Lo primero que vamos a encontrar en el libro de Jonás, en el capítulo 1, versículo 1, leemos qué es lo que dice. Antes de entramos en eso, hay 4 puntos que yo encuentro o que encontramos aquí en el libro de Jonás. El primero es: Jonás partió para ir lejos del Señor. Esto es lo primero. Y lo segundo, vamos a ver también que es: la salvación viene del Señor. Y veremos por qué viene, ¿no? Y tercero, Dios se arrepintió del castigo. ¿Por qué Dios se arrepienta del castigo? Veremos cuál es el castigo, a qué se dirige, ¿no? Y el cuarto, a Jonás le pareció muy mal lo sucedido. Es decir, lo que pasó con Dios. ¿Por qué? Porque Dios había salvado al pueblo de Nínive y al final a él no le gustó. Pero vamos a entrar un poco en contexto lo que es en el número 1. Jonás partió para ir lejos del Señor. ¿Por qué él partió? Primero, leemos. La palabra del Señor llegó a Jonás, hijo de Amitai. Estamos en el capítulo 1, versículo 1 del libro de Jonás. Primero llega la palabra de Dios a Jonás para que él vaya a predicar a Nínive. Dios dice: levántate y diríjate a la gran ciudad de Nínive y proclama un oráculo contra ella, porque la maldad de los ninivitas ha llegado hasta mí. Dios dice: levántate, vaya a predicar. Oráculo es la palabra, es vaya a anunciar mi palabra
al pueblo de ninivitas, porque su maldad ha llegado hasta mí. Pero ¿qué pasó con Jonás? Él no escuchó. Él desobedeció. Él se fue a un lugar. Él huyó, ¿a dónde? A Tarsis. ¿Por qué? Porque él dijo, no, yo no voy aquí. Mejor yo huyo del Señor. Ahora, ahí donde veremos también que la salvación viene del Señor. ¿Por qué? Porque recordemos que todo en el capítulo 1 habla de Jonás, que él huye, que al final él enfrenta una tempestad, él enfrenta un castigo, porque él había desobedecido a Dios, o no había escuchado, o no había hecho caso a Dios, lo que Dios había anunciado a él. Eso es lo que pasó. Entonces viene el castigo, pero al final él invoca al Señor. Él clama a Dios y Dios envía un pez para que él fuera salvo. Y luego, al final, Dios, en el punto número 3, Dios se arrepiente del castigo del pueblo de los ninivitas. Dios lo perdonó. Y luego, en el número 4, capítulo 4 del libro de Jonás, a Jonás no le gustó. ¿Por qué? Porque él decía, Señor, yo sabía lo que iba a pasar. Es que tú eres un Dios misericordioso, tú eres un Dios compasivo, por eso yo no quería venir a predicar tu palabra. Hermanos, ¿cuántas veces nosotros hemos pasado como Jonás? Primero huimos, no escuchamos la voz del Señor. Él decía, vaya, predique, y nosotros no escuchamos. Él nos dice, no está bien lo que hacemos, y nosotros no escuchamos. Y a veces hacemos como Jonás, como que si fuera, también podríamos decir que somos el santo. ¿Por qué? Porque, y no queremos que los demás se conviertan. Porque yo sé, entonces eso está bien conmigo, pero eso no es así. No, es que, es claro, esa persona se convierta a Cristo, va a cambiar. Ese es el deber de un cristiano, de un evangelizador, de un predicador, o cualquier otra persona que realmente está llamado de proclamar la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque según la Iglesia Católica, en el Catecismo numeral 1285, que todos los bautizados, los confirmados, estamos llamados de extender nuestra fe, de anunciar a ese Cristo resucitado. A eso estamos llamados, a hablar, no pensar, no, es que como Dios es un Dios misericordioso, Él va a perdonar el pecado de tal persona. Entonces yo no hablo de Dios, eso no es así. Nuestro deber es llevar la palabra de Dios, sentirnos un pecador. No sentirnos más que los demás, sino que sentirnos pecador, porque si nosotros nos sentimos pecador, Él nos perdona, Él nos salva, así como aquellas personas que en nuestra actualidad están en el pecado, están alejados del Señor. Esa es nuestra actitud de evangelizar, de llevar esa luz. ¿Y cuál es la luz? Que es Cristo. Nos viene a salvar, como dice San Juan 1:1, que en el principio la palabra estaba junto a Dios y vino y nos ha alumbrado. Así que eso es una pequeña reflexión. Muchas gracias. Bendiciones. Eso era todo. Muchas gracias. No sé cuál es el siguiente o todos ya participaron. Sin pena, sin miedo. Bueno, voy a intentar yo, pero es que no sé si me logran escuchar mi audio. Yo no lo oigo muy bien, pero espero que lo puedan escuchar. Es un libro muy pequeño, pero realmente profundo, lleno de mucho significado. Es increíble cómo cuatro capítulos de este libro, cuando lo llegamos a comprender, no desde la intelectualidad, sino desde el corazón, es un libro demasiado rico, porque y demasiado grande, porque habla de la misericordia. Y la misericordia de Dios
es tan grande e infinito que podríamos pasar hablando acerca de este libro, porque el centro es la misericordia de Dios. Cuando nosotros estamos en el camino de Dios, cuando estamos en un caminar, estamos llamados a la conversión. Muchas veces podemos pensar que la conversión es haber recibido un retiro en donde sentimos algo diferente y que ahí ya nos convertimos, pero realmente la conversión es un proceso de toda la vida, porque significa morir, estar dispuestos a morir a nosotros mismos y hacer la voluntad de Dios. Es impactante esto de este libro, ¿no? De un hombre llamado Jonás que cree en Dios y le cree a Dios. Le cree tanto que él sabe que la misericordia de Dios es infinita, porque este hombre es enviado a un pueblo que a los ojos de Jonás no merecía el amor de Dios, no merecía la misericordia, no merecía la salvación, porque no es suficiente creer en Dios, creerle a Dios, sino también algo muy importante, que es actuar en consecuencia. ¿Y qué significa esto? Que si nosotros hemos recibido misericordia, estamos llamados a dar misericordia. Pero muchas veces, cuando ya hemos vuelto a los caminos del Señor, podemos pensar o creer que los demás no merecen la misericordia. Se nos olvida, tenemos una falta de memoria y creemos que nosotros somos quienes decidimos quién sí y quién no merece la misericordia de Dios. Pero este libro es tan impresionante y tan bello que todos entendamos que todo y cada uno de nosotros, de la humanidad entera, merece la misericordia de Dios, porque somos sus hijos. Miren, hay una corriente que dice que no todos somos hijos de Dios. Y esto es muy peligroso, porque eso significa que algunos van a merecer misericordia y otros no, porque unos son hijos y otros no. Pero esto es una total mentira. Y a través de este libro de Jonás podemos verlo. Ver cómo Dios nos ama a todos y cada uno, sin distinción de piel, sin distinción de raza e incluso de creencias. Este pueblo estaba alejado de Dios. Este pueblo hacía maldades, pero para Dios eran sus hijos. Y Dios no quería que este pueblo, estas personas, estos hijos suyos, se perdieran. A veces podemos estar en el papel de Jonás, creer en Dios, ya creemos en Dios, le creemos a Dios, sabemos de sus promesas, hemos recibido de Él gracias y misericordia y amor, pero en algún momento podemos caer en algo tan delicado y es una delgada línea. Podemos caer en soberbia espiritual, porque eso era lo que realmente le estaba pasando a Jonás. La soberbia nos lleva a la desobediencia. Y qué importante es como católicos practicantes y creyentes y que reconocer que la soberbia es una inclinación que como humanos tenemos por el pecado original. Esa soberbia que experimentó aquel ángel hermoso que Dios había creado y que a través de esa soberbia llegó a la desobediencia. Y ahora es nada más y nada menos que Satanás. Nosotros también podemos ser muchas veces ángeles de luz, que también pueden llevarnos a la soberbia. Pero el poder reconocer que Dios, a pesar de nuestra soberbia y a pesar
de que no queremos hacer la voluntad de Dios, Él siempre va a estar tocando a nuestra puerta hasta el último momento para que hagamos la voluntad de Él. Es decir, que cuando Él siente que nosotros estamos siendo soberbios, Él no es que se aleje, Él sigue trabajando, sigue hablándonos, sigue teniendo esa comunicación para que no nos perdamos como lo hizo con Jonás. ¿Qué hizo con Jonás? Empezó a mover el mar, empezó a hacerle un llamado a Jonás de que él tenía que ser obediente. No lo abandonó, no dijo, bueno, Jonás no quiere hacer lo que yo quiero, voy a ir a buscar a alguien más. No, lo sigue buscando, lo sigue amando, le sigue dando esas señales de haz la voluntad, haz lo que yo te digo. Porque eso realmente es vivir en clave de santidad. Creer en Dios, creerle a Dios y hacer su voluntad. Hacer la voluntad de Dios, que no es fácil, pero tenemos a a una mujer que dijo sí, hágase en mí según tu palabra, que no es nada más y nada menos que nuestra Madre, la Virgen María, y Jesús, que también en el huerto de Getsemaní, allí en ese momento tan fuerte, no solo carnalmente, porque a veces pensamos que solo fue un dolor del cuerpo, fue un dolor del alma, fue un dolor de todo su ser, pero a pesar de eso, Él dijo, Señor, si es posible, Padre, si es posible, pasa de mí esto, pero que no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Es increíble la relación que tiene el libro de Jonás con Jesús, en donde nuestra humanidad, ¿verdad?, que carece de esa santidad infusa, ¿verdad? Porque Jesús es hijo de Dios y humano, o sea, es verdadero Dios y verdadero hombre. Es verdad que a nosotros como humanos nos cuesta muchísimo más porque no tenemos eso de que somos hijos directos de Dios, ¿no? Pero eso no nos deja fuera de que nosotros no lo logremos, porque hay algo muy hermoso que decimos, ¿no? Todo lo puedo en Cristo. O sea, todo lo puedo en Jesús. Ya no somos nosotros los que podemos con nuestras fuerzas, con nuestros conocimientos, con nuestro intelecto. No, es Jesús quien obra en nosotros la gracia para poder nosotros también ser consecuentes y nosotros también poder ser misericordiosos como Dios es misericordioso. Este llamado, este libro de Jonás nos representa muchas veces, porque muchas veces podemos creer que nosotros podemos decidir quién sí, quién no, e incluso poder sentir celos, poder sentir envidia de que aquel que pecaba más que nosotros a nuestros ojos, porque nosotros ya nos creemos buenos, empiezan a recibir la gracia de Dios y reciben la misericordia de Dios. Pero realmente nosotros no deberíamos de vivir en clave de hijos de casa. Deberíamos de vivir con esa conciencia plena de que Dios nos rescató. Yo no sé, hermanos, de dónde nos rescató a todos y cada uno de nosotros, pero en su mayoría, de alguna caída muy fuerte, el Señor nos levantó, nos regaló su misericordia. Que en esta Semana Santa no padezcamos de Alzheimer espiritual, sino que tengamos una claridad, que vivamos en clave de sentirnos aquellos, o sea, de reconocernos aquellos hijos pródigos, aquella samaritana, aquellas figuras, aquellos personajes de la Biblia que un día recibieron misericordia. Porque solo la misericordia, recordar esa misericordia, nos puede permitir vivir en clave de misericordia.
que nuestros conocimientos, que nuestros años al servicio de Dios no nos conviertan en soberbia espiritual, sino en un constante que se haga tu voluntad y no la mía. Amén. Amén. Bueno, voy, mis hermanos. A Jonás yo le llamo el profeta disruptivo. Lo que traído al presente podemos decir que es la tendencia. Por ejemplo, en el ámbito empresarial se nos invita a ser como Jonás, disruptivos. Pero ¿qué rescatamos de este libro como un mensaje de salvación? Me decía un gran predicador en alguna ocasión, a Jesús nadie se le escapa. Y precisamente Jonás, no queriendo hacer de momento lo que Dios le pide, se dice también que siendo antiprofeta, pues resulta que llegó a ser un gran profeta, enfatizando en que el amor y la misericordia de Dios abarcan a todos los pueblos de la tierra sin distinción. 4 grandes puntos que rescato. Tenemos las grandes instrucciones del Señor y nosotros hasta pagamos el precio de huir del plan perfecto de Dios. Nos cuesta. El no elegir a Dios nos cuesta tiempo, recursos, familia, trabajos. En realidad esto nos cuesta y pagamos un precio al estar lejos de Dios. Un segundo punto que veo para rescatar es que Dios nos sacude, nos mueve el piso para que logremos recapacitar sobre el camino que debemos seguir. Y aún dormidos, entre comillas, siempre las circunstancias o personas nos llevarán sí o sí a ver la redirección del Señor. Un tercer punto que rescato también es que lo curioso de todo esto es que sabemos que a veces las condiciones no muy favorables en las que nos encontramos es por nuestras propias decisiones. Nosotros mismos nos llevamos a esas condiciones no favorables. Nuestra no elección del plan perfecto de Dios, y en este reconocimiento podemos también ser testimonio vivo de Dios y hacer que otras personas crean. Como cuarto punto también rescato que Dios al elegirlo nos limpia, nos aleja, nos hace tener un encuentro fuerte con Él para devolvernos nuestra dignidad, también para rescatar nuestra humildad y que lo podamos reconocer como único Salvador. Y por último, el relato nos hace reflexionar en que tenemos un Dios misericordioso que da su amor y perdón a todos. Pues los invito a que sepamos que debemos llevar su mensaje y no nuestro criterio de quién lo pueda o no merecer. Muchas gracias. Buenas noches, voy a reproducir mi audio, me cuentan si se escucha. Muy buenas noches. En este momento vamos a reflexionar sobre el libro del profeta Jonás, el cual es conocido como el profeta que no quería cumplir con lo que el Señor le estaba solicitando que hiciera, por lo cual huyó de él. Un pasaje muy importante para reflexionar en el tiempo que como cristianos nos encontramos viviendo, que es el tiempo de Cuaresma. Pues es bonito traer este pasaje, ¿verdad? Y relacionarlo con la situación actual, con nuestra vida, porque nosotros vemos la situación del profeta Jonás, a quien el Señor le habla y le hace un llamado. El llamado que en ese momento el Señor le hace es que se dirija a una ciudad de pecadores, una ciudad que se caracteriza por su maldad. Un llamado a evangelizar para que estas personas se conviertan, que vuelvan al Señor, que cambien su estilo de vida para no ser castigados. Pero sucede que el profeta Jonás huye para no cumplir con esto. Tal vez no
lo hace no con la intención de no obedecer al Señor, sino que en su interior él humanamente consideraba que este pueblo no merecía ser salvado, este pueblo no merecía que el Señor le perdonara sus pecados y no lo destruyera. Vemos nosotros en nuestra vida, en nuestra situación, podemos ser muchas veces ese Jonás que no responde al llamado, ese Jonás que huye de la voz del Señor. Pero también nosotros podemos ser ese pueblo de Nínive. Entonces, en este pasaje, pues podemos ver, compararnos, ¿verdad? Nuestra situación, nuestra vida desde dos puntos de vista. Ese Jonás y el pueblo de Nínive. ¿Cuántas veces en nuestra vida no respondemos al llamado del Señor? Somos esos cristianos que huimos, nos alejamos para no escuchar su voz. No queremos estar cerca, ni siquiera queremos estar dentro, sino que queremos estar lejos. Porque a veces nos parecen injustas muchas cosas. Humanamente nosotros no logramos comprender. No somos capaces de comprender los misterios de Dios. Y pues lo más fácil es huir. Y llega el momento en donde enfrentamos esa realidad, en donde nos toca enfrentar las situaciones como le tocó al profeta Jonás cuando ya se encontraba en el mar y él ve la tempestad y entonces nosotros llegamos a esa situación y ya cuando nos encontramos en esos apuros, clamamos al Señor. Lo hacemos como el profeta Jonás. Desde lo profundo nosotros clamamos la misericordia del Señor. Y entonces, cuando nosotros esperamos que Él nos llame y respondemos a ese llamado, pero nos vuelve a pasar lo del profeta Jonás, que él, luego de haber pasado por esa tempestad, él sale y cumple con lo que el Señor le pide. Pero cuando él ve que el Señor no destruyó a Nínive, entonces él se siente decepcionado. Y nosotros cuántas veces nos podemos sentir decepcionados y pensar, o de hecho lo hemos pensado, ¿cómo es posible que a las personas que hacen el mal les va bien? ¿O cómo esa persona puede asistir a la iglesia? Muchas veces caemos en eso y no entendemos que Dios es un Dios de misericordia, un Dios que nos ama a todos. Y ahora viene que la otra parte, que no podemos ser el profeta Jonás, sino que somos ese Nínive, un pueblo lleno de maldad, una figura llena de egoísmos, llena de muchas cosas que no le agradan al Señor. Pero el Señor nos llama a que nos convirtamos. Su misericordia es tan amplia, tan grande, y nos llama a que nos arrepintamos y volvamos a Él. Y justo en este momento de Cuaresma estamos nosotros. Y es un tiempo para reflexionar nuestra situación actual, cómo nos encontramos y volver a Él. Muy bien, muchas gracias. Buenas noches, ya estoy aquí con ustedes, aunque sea un momentito, agradeciéndoles el apoyo y la comprensión, escuchándolas y bueno, pues me alegro que cómo sienten con esta experiencia de pasar de un género, porque fíjense, un género retiro, otro género pues es el mismo tema y luego transmitirlo a predicación, otro tema, otro género. ¿Cómo lo percibieron como reto? ¿Cómo lo tuvieron? Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo están? Bien, gracias a Dios. Yo estuve leyendo el libro de Jonás y tuve que ver el video más de una vez. Y igual para grabarme, grababa y algo no me gustaba, entonces volví a grabar y así, ¿verdad? Todo un reto, ¿verdad, Judy? Todo un reto, pero así es como ya vieron, se va preparando, ¿verdad? Se va preparando una predicación, escuchándose, viéndolo, leyéndolo,
apoyándose con otro material. Pues me da mucho gusto escucharlos y que se hayan animado. ¿Cuántas personas faltan para compartir? ¿Cuántas personas no han compartido ahorita su trabajo? Faltan como 3, creo yo, tal vez. Tal vez que levantemos la mano los que ya, para que se vea ahí, Betsaida, y usted tenga Idea, ¿verdad? una imagen. Por ejemplo, que levantemos la mano los que, mire, ahí ya se puede ver. Ahí están ya, todos ellos ya dieron, los que Ya, están. ajá. Sí. Ay, qué Ajá, los que bueno. levantamos ya. Ya, pues felicitaciones. Ya la próxima semana vamos a compartir qué nos enriqueció el aporte de cada uno y voy a abrir una tarea para que esto que hicieron lo suba. Quienes me estaban diciendo que está muy pesado su grabación, pues la pasan si quieren al chat que tenemos, no al de predicación, sino al que abrió nuestro compañero, y para tenerlo ahí. Y por lo menos que suba algo para que le pueda poner una nota en la tarea. Bueno, entonces, ¿a quién le toca ahora? Américo ya compartió, ¿verdad? Ya. Yo creo que ya estamos. Yo solo quisiera compartir algo, Betsaida. Dígame. Yo, la verdad, para mí fue algo realmente nuevo, porque yo jamás había hecho una predicación así, sacándola de esta forma, ¿verdad? Entonces, a mí se me hizo un reto un poco más grande, tratando de ver cómo hacerla que encaje, ¿verdad? Siento que me hace falta definitivamente, pero creo que para hacer la primera experiencia me siento bien con lo que salió. Eso me da mucho gusto, Juan Carlos. Me da mucho gusto que se estén animando, pero sobre todo que vayan tomando como la forma, ¿verdad? Como el enfoque, ¿no? Claro que el Espíritu Santo ayuda, la oración, por supuesto, estamos trabajando para eso, pero tiene que ver con la responsabilidad, con el fundamento bíblico. Es decir, es Dios quien se revela, quien se da a conocer, es el proyecto de Dios y eso es lo que nosotros debemos transmitir. Entonces, eso pues queda así como un poco ver cómo podemos utilizar el Antiguo Testamento. Y fíjense, hoy, bueno, faltan algunos que trabajen, o que lo presenten, pero para hacer un paréntesis, las lecturas de hoy, por ejemplo, imagínese como una, ¿qué dijera yo? Como un elemento, como una concientización lo que es predicar. Vean, hoy Jesús en el Evangelio de hoy, él dice, yo no vine a abolir la ley ni los profetas. Es decir, el Antiguo Testamento sigue vigente. Y si nosotros le ponemos atención a la primera lectura, que es del Deuteronomio, nos vamos a fijar cómo. Fíjense, porque el Deuteronomio, y eso forma parte del estudio, el Deuteronomio ya es una segunda interpretación del Decálogo. O sea, el Decálogo son las 10 palabras que Dios pronuncia y que le da al pueblo como un camino de amor para tener una relación íntima con Él. O sea, no son mandamientos, no son leyes, son un camino de amor para relacionarse con Él. Deca 10 logos, palabras, 10 palabras. Pero fíjese que el Deuteronomio dice, este decálogo, porque ahora ya no son mandamientos para cuando entres en la tierra, entonces es otro contexto. El primer contexto estaban en el Sinaí, era el momento de hacer la alianza entre las dos partes y el decálogo formaba parte de esa alianza, ya no eran los animales, ya no eran, ahora era el decálogo, 10 palabras para hacer la alianza, que era como una constitución, por decir así, ¿la aceptan o no la aceptan? Entonces, él luego Deuteronomio, que es lo que se lee hoy, entonces dice, esta ley, estos mandamientos son para que cuando entres en la tierra los pongas en práctica. O sea, entonces, ¿pero para qué? Para que sirvas de imán a las otras naciones y ellas se den cuenta
qué maravilla, se maravillan al ver que hay un Dios tan cerca, que es, otra vez viene el tema de la intimidad, de la amistad, porque entonces como Abraham tu amigo, como Isaac tu siervo y Jacob tu elegido, es esa relación amistosa que tuvieron los patriarcas, que no se te olviden los hechos. Ese es el Shema Israel, acuérdate Israel, no se te debe olvidar de dónde saliste, quién eres, no debes perder eso. Entonces fíjense que ahí tienen ustedes por qué están, hoy que estaba yo en la misa y estaba pues en otro trabajo, estaba pensando incluso en usted, decía, hoy cabal, es el fundamento por qué están estudiando el Antiguo Testamento y lo tienen que traer a colación en la predicación. Es cabal para que ustedes busquen las lecturas de hoy y la puedan ver en cuanto a función de su curso conmigo, por ejemplo. Sí, alguien ahí que quería levantar la mano, Sandra, sí. Sandra. No, creo que se quedó la mano levantada, perdón. Bueno. Bueno, pues entonces eso solo para compartir. No sé si alguien que falta quiere, tenemos todavía creo un momento, un tiempo. La hermana Sor María. Sor María Yo no he podido participar porque mi teléfono está mal, no lo he podido cargar y de momento se corta. Bueno, no se le oye entonces tampoco no he podido muy bien. participar. Muy bien. No hay problema, no se le oye muy bien, se oye cortada la comunicación, pero lo podemos hacer la semana entrante. Igual yo también escucho igual. Muy bien, no se preocupe. También lo escucho así, no sé por qué. Ha de estar mala el internet, ya sea por donde usted está o no sé cómo me escuchan los demás a mí. Yo sí la escucho bien. Bueno, entonces ha de ser Sor María que tiene un poquito mal su internet, pero no importa, Sor María, lo sube al portal si puede y si no, pues ahí me lo Pero le mandé muy bien. Bueno, gracias. ¿Alguien más? Yo le mandé mi audio en personal a usted. Vaya, muchas gracias, Sor María, muchas gracias. Gracias. Bueno, ¿alguien más que falte que quiera compartir? ¿Ya todo el mundo ya compartió? Sí, yo creo que ya compartimos. Entonces todavía hay un tiempecito para que ustedes puedan mismos no solo evaluarse, sino compartir qué tanto les enriqueció los enfoques de sus compañeros. Fíjese que no tomamos el receso como para irnos de corrido. Va. Entonces ya es hora que se acabó, me está diciendo. Sí. Va. Entonces les agradezco mucho su atención y el apoyo que me dieron. Que pasen buena noche y los felicito. Muchas gracias. Va a quedar grabada la sesión y la subimos al chat. Muchas gracias por todo. Gracias a ustedes. Gracias. Feliz noche. Buenas noches. Feliz noche.